Buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Darío Castro, me desempeño en el área de oncohematología de la unidad del Hospital de Día del Hospital Provincial de Rosario y vamos a abordar exclusivamente en esta unidad afecciones oncológicas, tratamiento con quimioterapia en personas con cáncer. Vamos a abordar exclusivamente este tema, es decir, una introducción un poco a la problemática, la definición, cómo actúa la quimioterapia, los efectos adversos y los cuidados de enfermería que tenemos que tener en cuenta a la hora de administrar estos fármacos, ¿no? Vamos a empezar un poco hablando del ciclo celular, es un aspecto quizás muy relevante, porque es importante retornar lo que es el ciclo celular. Si bien ustedes han visto en biología la división de la célula, esto tiene que ver un poco con los fármacos, con diferentes tipos de quimioterapia, que después las vamos a clasificar, cómo intervienen en la división del ciclo celular y es una forma de la que actúa en la división de las células cancerosas. Fíjense también que cumple un rol fundamental en lo que es el sistema inmunológico, y estamos hablando de estas áreas como los órganos y sistemas linfáticos y tejidos como la médula ósea, vaso, ganglio, timo. Como pueden apreciar, el sistema inmunológico es un tema muy difuso, está constituido por órganos y tejidos, ¿no? Y justamente tiene una función fundamental que es la respuesta inmune frente a un antígeno. Esto no escapa que ante un proceso de proliferación del cáncer se active la respuesta celular. Si bien es al principio efectiva, luego es inefectiva porque no es específica la respuesta del tratamiento de la quimioterapia con el cáncer. Ahora bien, la respuesta inmune celular es la que ustedes todos han visto, esto es a modo de reemplazo, perdón, de repaso para que ustedes tengan en cuenta todo esto. Fíjense en otro aspecto relevante, las funciones, y me detengo en estas tres palabras claves que las van a tener que retomar, que es la función de la defensa, la de homeostasia y la de vigilancia, ¿no? Y ya vamos a entrar en la definición de cáncer, ¿no? Cáncer pensado como la célula, ¿no? Es una enfermedad celular. ¿Sí? Cualquiera sea el tipo de cáncer. Se caracteriza por el crecimiento celular independiente, con alteración en sus mecanismos de proliferación y diferenciación, que escapan al control de los mecanismos del organismo, ¿no? Justamente fíjense en las imágenes que tienen la capacidad y propiedad de invadir tejidos vecinos y dar metástasis en órganos a distancia de un tumor original, ¿no? Fíjense cómo va invadiendo la célula, cómo ese tumor se va reproduciendo y se va alimentando a través de los capilares sanguíneos. Esto va a través del sistema linfático y puede originar un tumor secundario y quizás invadir otros órganos. Lo que comúnmente ustedes han conocido o siempre nombran metástasis. Fíjense cuando hablamos de la definición de cáncer. Cáncer, como término genérico, se designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. El cáncer es un crecimiento tisular producido por la proliferación continua de células anormales con capacidad, fíjense, de invasión y destrucción de otros tejidos, ¿no? Y el cáncer puede originarse a partir de cualquier tipo de célula, en cualquier tipo de tejido corporal, y no es una enfermedad única, sino un conjunto de enfermedades que se clasifican en función del tejido o célula que lo origina. Tejido óseo, piel, una célula, por ejemplo, de pulmón, una nefrona, pueden originar muchas cosas. Fíjense, y acá nos vamos a detener en nuestro objetivo de estudio. Fíjense en la definición de quimioterapia. Se define como el empleo de medicamentos citotóxicos que intervienen en la actividad celular, este ciclo celular. Por eso tienen efectos de toxicidad. No es específico, arrasa con las células neoplásico y no neoplásicas. El enfermero debe conocer el tratamiento, su objetivo y sus complicaciones. Esta clasificación de la toxicidad la podemos clasificar en inmediata, es decir, en horas de días que se puede presentar, precoz día y semana, retardada semanas, meses, tardía meses. Y no nos vamos a centrar en las dos primeras. Una clasificación importante que tiene
que ver con el grado de lesividad de los citostáticos, está marcado en rojo, que son los vesicantes y irritantes. Hablamos de vesicante, es decir, asociado a la necrosis una vez trabajado, es decir, es tan lesivo estas drogas que pueden producir daño al endotelio vascular y seguir avanzando hacia los tejidos circundantes. Los irritantes están asociados a la irritación local, eso implica que si no brindamos unos buenos cuidados con respecto a la valoración, nos puede llevar a una extravasación. Y las no agresivas no tienen un riesgo de producir daño en el endotelio vascular, pero sí yo quiero que presten atención a lo que es vesicante y a lo que es irritante asociado con la necrosis. Estas son las drogas más comunes, no les vamos a hacer hincapié en la farmacología específica de cada tipo de grupo, pero sí poder identificar lo que es el citostático, ¿no? Y tenemos como vesicante el cisplatino, biblatino y la tirosina, la doxorubicina, la que ustedes suelen ver, alguna vez han visto, le han comentado, me han suministrado o administrado una droga potente roja, realmente es una de las más vesicantes que hay. Las irritantes, la dacarbazina, el etoposida, la ciclofosfamida, muy conocida, y las no agresivas, las partinasa y la citarabina. Pero queremos que haga observación bien en esta placa. Ahora bien, se puede administrar vía oral, intramuscular, subcutáneo, pero por terapia intravenosa por un catéter periférico, que lo pueden ver en las prácticas profesionales, o a través de un catéter venoso central, muchas veces en sitios hospitalizados de larga data. Fíjense en que debemos evitar la de utilizar gases periféricos por el tema del pliegues, lo que nos va a asegurar una administración correcta y que no produzca ninguna lesividad al endotelio vascular es el retorno venoso. El gráfico que ustedes ven, eso nos asegura todo. Fíjense en las imagen de abajo la venotoxicidad. Fíjense, esto es un caso real que nos pasa en el servicio. Fíjense en cómo se está extravasando eso, y ya tiene una flebitis muy importante, ¿no? Y acá lo que hay que hacer es proceder como vamos a mencionarlo más adelante, ¿no? Fíjense la flogosis que tiene en el otro lado, la permeabilidad que hay en sistemas, eso es cuidado exclusivamente de enfermedad. Las recomendaciones son que las drogas de quimioterapia se deben administrar únicamente, no pueden asociarse con ninguna otra medicación. Y esto lo hago extensivo también a los esquemas de antibióticos, que muchas veces tenemos el mismo horario, 2 antibióticos, 3 antibióticos, y queremos pasarlos todos juntos. Lo que provocamos es la inactividad de los antibióticos, por ejemplo, o que se precipiten, o lo que llamamos aumentar el grado de flebitis química, es decir, a través del grado de lesividad que tienen estas drogas, es decir, administramos más drogas mezcladas, lo que hacemos es un daño al paciente. Fíjense en las recomendaciones cuando administran una droga, se administra una, después otra, lavar la vena luego de cada administración de la droga con 20 centímetros de solución fisiológica, siempre en bolos de 100% positiva. Un aspecto importante es este punto. Fíjense que se recomienda comenzar a administrar las drogas menos irritantes y luego las más vesicantes, es decir, las menos agresivas para tratar eh, eh, de proteger ese paquete vascular tan pequeño que tenemos nuestros pacientes y evitar el grado de lesividad con las drogas vesicantes, ¿eh? Esto es un aspecto importante que ustedes mismos tienen que identificar cuando le hacen una indicación médica. ¿Qué droga pasa primero? Y bueno, la menos irritante y luego las más vesicantes para el uso. Educar al paciente para que comunique a enfermedad el mínimo molestia de función, dolor, edema, rubor, ardor, quemazón o tumefacción, ¿no? Aspectos fundamentales. Evitar movimientos bruscos de la extremidad pulsada, porque se puede decanalizar, mover el catéter, riesgo de extravasación, ¿no? Observar frecuentemente la vía durante la infusión y valorar el cambio ante la mínima sospecha de flebitis o extravasación, ¿no? Aspectos que tienen que ver el cuidado enfermero, ¿no? Y esto es lo que hago hincapié en las toxicidades fundamentalmente inmediata y precoz. La inmediata aparece luego de administrada la quimioterapia de horas a días. El paciente puede tener náuseas, vómitos, flebitis, extravasación, deterioro de la función renal, fiebre, cistitis hemorrágica, reacciones anafilácticas, etc.
La precoz suele aparecer de días a semana, leucopenia, que es la disminución de glóbulos blancos, la trombocitopenia, la disminución de producción de plaquetas, la alopecia, pérdida de cabello, mucositis en la cavidad oral, que eso me va a alterar la nutrición, la hipomagnesemia y la hiperglucemia, trastornos metabólicos, ¿no? Y luego están las retardadas tardías, que están muy ampliados en la bibliografía, el módulo bibliográfico. Cuando administramos drogas citotóxicas, siempre nos debemos plantear tres objetivos fundamentales. El primero es disminuir el riesgo de flebitis y extravasación. Parece una buena técnica, una buena colocación de este procedimiento que es el de venoclisis, por lo menos lo van a ver en segundo año, y luego hay otros dispositivos para administrarlo que quizás sean un poco más complejos, y acá sí, el lavado de manos correctamente, la utilización siempre de un catéter de menor calibre, en oncología se manejan muy pequeños calibres, evitar las acodaduras, tubuladura, llaves de 3 vías en exceso, porque todo eso hace que se pueda producir la flebitis y la extravasación. La buena fijación, la fijación debe ser con una posita transparente para poder ver el sitio de función, es un aspecto fundamental de la enfermería. El punto 2 no escapa a proteger la función renal, metabólica y vesical. Todo paciente que esté en condiciones de hidratarse por boca, que lo haga. Mientras tanto, una vez colocado el acceso venoso periférico, se lo comienza a hidratar, ¿sí? Con una solución isotónica o hipotónica, pero acá es fundamental que el paciente se hidrate por boca y por vía parenteral. Y acá es fundamental el balance de ingresos-egresos, el balance de líquidos electrolíticos, es un cuidado fundamental. Tenemos que ver qué cantidad lo estamos hiperhidratando antes de comenzar con la infusión de la droga, porque muchas de estas funciones que tiene la quimioterapia se metabolizan en el riñón y algunas en el hígado, en la bilis, pero el 90% se metaboliza en el riñón. Yo quiero proteger esa función renal. Quiero hacer un buen balance y que ese balance me dé neutro. Y esto es muy importante, la ingesta oral post-alta, la educación que le den al familiar y al paciente que ingiera mucha agua. Y otro aspecto fundamental como objetivo, que es molestia tanto para los enfermeros como para los pacientes, el control de náuseas y vómitos. Siempre el paciente debe venir con el estómago con un desayuno liviano. No puede venir nunca en ayuna porque los ácidos, el pH gástrico es muy alto y lo que va a hacer es producir una gastritis erosiva y inducirle las náuseas y vómitos producidos por quimioterapia. Tiene que venir desayunado, nada de café, mate, simplemente un té con galletitas o tostadas, pero nunca en ayuno. Es el error que cometemos todos, quizás por no conocimiento, que vengan a ayuno. Y lo peor que puede venir un paciente cuando le estén administrando la quimioterapia o esté internado, que no se haya desayunado. Enseñar los signos de alarma. No es lo mismo un paciente que refiere un registro de 37 grados que alguien que haya referido durante todo el día y a la noche 38 grados. Entonces, eso es un signo de alarma que hay que inmediatamente indicarle que tiene que venir a la guardia, ¿no? Cuando también presenta dolor y picación de garganta, enrojecimiento o dolor en zonas heridas, catéter de cirugía, dolor de cavidad oral, o al debutir porque me va a alterar la nutrición, dolor o ardor al caminar. Hay algunas drogas que producen parestesia, ¿no? Fíjense, no es menor este aspecto del cuidado, recordar el lavado de manos con agua y jabón antes de comer y luego ir al baño, realizar un baño diario, usar esponjas suaves y jabones neutros, hidratar la piel con cremas, afeitarse con máquina eléctrica para evitar lesiones, es decir, que pueda cortar sin empezar un sangrado. Y eso tiene que ver un poco con el recuento de plaquetas que no están sangrados en el sitio local, ¿no? Fíjense, esto lo estuvimos hablando, lo dejo en la placa para que ustedes lo puedan ver, qué pueden producir y lo que estuvimos hablando anteriormente, y fundamental, hagan hincapié en la cardiotoxicidad, la hepatotoxicidad, la nefrotoxicidad. Cuando hablamos de los metales pesados como el cisplatino, la mayoría se eliminan por el riñón. Y acá retomo un poco las funciones que tiene el riñón, ¿no? Puedo insistir, proteger la función renal es una de las prioridades que debe tener el enfermero o la enfermera que va a administrar
este tipo de drogas, ¿no? Ahora bien, el problema potencial, luego de administrar esto, que se puede dar en días, es la inmunosupresión. Y para eso tenemos en cuenta el recuento de granulocitos, es decir, cuando ustedes ven un hemograma completo, es decir, los glóbulos blancos, rojos, hemoglobina, hematocrito, pero dentro de los glóbulos blancos o leucocitos ven los granulocitos, neutrófilos, sinófilos, linfocitos, basófilos. Lo voy a tener en los neutrófilos, que son las primeras células, estas subcélulas de los leucocitos que van a ir ante una agresión de un cuerpo extraño, ¿no? Y como vimos anteriormente, se activa estos mecanismos de los macrófagos, la respuesta celular inmediata. Cuando hay una disminución del recuento de estos granulocitos neutrófilos de 0,5 por 10.000 células, estamos ante la presencia de una neutropenia. En este caso, ustedes tienen que valorar, hacer un buen examen físico, interpretar bien en un laboratorio, fundamentalmente un hemograma, la función renal como urea creatinina, el medio interno como el ionograma, sodio, potasio, las enzimas cardíacas también. Volvemos a insistir que la enfermería cumple un rol fundamental, no solo de administrar medicamentos, sino de valorar a través de estos métodos diagnósticos que son fundamentales. Cuando es así, no se administra la medicación y se avisa al médico. ¿Qué nos puede estar indicando el médico? Factor estimulante de colonias, de granulocitos, es decir, va a estimular a la médula a precursor para que me produzca más neutrófilos. Y me va a, esto se llama inmunoterapia indirecta, como para que fortalezca el sistema inmunológico para que pueda recibir la quimioterapia, si no voy a tener efectos mucho más adversos. Los nombres comerciales más conocidos son el Filgrastim y Neutromas, que se administran vía subcutánea, se puede administrar diariamente, 1, 2, 3 dosis, generalmente a la semana o a los 10 días se lo vuelve a hacer por hemograma para ver si los neutrófilos recuperaron sus valores habituales o que estén en condiciones de realizar. Y la mielosupresión, digamos, estaríamos en un estadio muy avanzado, que estamos hablando que prácticamente no produce eritrocitos, leucocitos, y ante todo esto estamos ante una aplasia medular, que nos vamos a centrar mucho en este tema, ¿no? Yo lo dejo a modo de ejemplo, esto lo podemos ver en el, en el campus, que alguien me escriba si tiene duda, o eventualmente en algún encuentro virtual que tengamos de consulta, pero para que ustedes vean cómo va disminuyendo los valores, por ejemplo, de hemoglobina, de los leucocitos, cómo van disminuyendo las plaquetas, para que vean que en algún momento esto se tiene que suspender, porque prácticamente van bajando los niveles básicos y en estas condiciones no se puede administrar la quimioterapia como ustedes pueden ver en la gráfica. Y un aspecto importante en la valoración que estuvimos hablando de las drogas vesicantes, esto, cómo actuamos en una extravasación, ¿qué pasa si llegamos a esto? Digamos, no tenemos que llegar a este extremo, ¿no? Por eso está en nuestra valoración de intervención precoz de enfermería, ¿no? Fíjense en que ante la aparición de estas imágenes, que hay ya dolor, calor, rubor, que ya el paciente esté manifestando dolor, inmediatamente dejen lo que están haciendo y vayan al lado del paciente y observen. Retiren el sitio, si está en este estadio, y roten el sitio de locución y terminen de administrar la medicación y el resto de la droga. Fíjense en que todas las unidades o los de enfermería que van a administrar, o sea, una droga o dos drogas de quimioterapia citotóxica deben contar con un equipo de extravasación en una caja o en un de plástico este, eh, con tapas herméticas, sellado hermético también, anti-derrame, ¿no? De fácil lavar, de fácil transportar. Y fíjense que no necesitamos muchos recursos para esto. Necesitamos las jeringas de insulina, es muy importante, de 1 centímetro, de 2,5, de 5 y de 10, pero un aspecto fundamental, y les recomiendo por experiencia, las de pico lúa, es decir, que son a rosca, entonces no van a tener problemas en la manipulación. Ustedes pueden enroscar la aguja o el catéter y no va a tener problemas que haya ninguna movilización de las agujas varias. Bolsa de frío, sin congelar, con calor seco, guantes, gasas estériles, iodopovidona, un frasco pequeño, el tiosulfato sódico es muy caro, pero pueden conseguir hidrocortisona en ampollas, y
La pomada de betametasona o hidrocortisona 1%, prácticamente hoy en todos los subsistemas de salud solemos tener estos kits preparados, ¿no? Y fíjense cómo procedemos cuando tenemos nuestra vasación. Primero es, obviamente, observada y diagnosticada por enfermería, porque esto es competencia de enfermería. Detener la infusión y administrar el resto de la dosis por otra extremidad, ¿no? Me altero, veo que saco todo y tiro todo, preparo todo de vuelta, no, acá es un ciclo que no puedo desperdiciar nada, lo mismo pasa con un antibiótico. Se me extravasó o hice una flebitis con un dolor y tengo que cortarle la vía, bueno, pues yo no puedo descartar el resto de la dosis, ¿no? Esto es fundamental que lo sepa. Retirar el equipo de infusión, pero no la vía, es decir, el catéter va a permanecer, puesto manipulado con gasas estériles, guantes estériles, aspirar justamente con esta jeringa Luer, cualquier vía del resto del fármaco residual, de tejido de 3 a 5 centímetros, irá aspirando varias veces, ¿no? Este es aspecto fundamental. Luego se avisa al médico, aplicar si procede las medidas de antídoto. Esto si les interesa se los puedo mandar, pues un archivo bastante pesado. No me quiero meter mucho en esto porque hay diferentes antídotos, inclusive la colocación de compresas de calor o compresas de frío. Luego, fíjense en retirar la aguja o el catéter, luego de marcar la zona con fibrón y valorar la extensión o regresión de la lesión. Esto es fundamental, la educación. Esto es importante que enfermería tenga una visión diaria de esto. Y por cuestiones sociales que el paciente no puede venir todos los días, nuestro servicio le ofrece el servicio de WhatsApp, donde ellos sacan fotos y nos mandan y nosotros vamos evaluando diariamente cómo está ese grado de lesión. Ante un signo de alerta, porque a lo mejor puede aparecer fiebre y lo hacemos venir en forma inmediata a la guardia. Luego elevar la extremidad afectada a un nivel superior del corazón. Estos son signos de alarma y de educación que enfermería tiene que conocer y manejar. Fíjense en que tenemos una imagen de una necrosis, acá ha necrosado el endotelio vascular y todo el tejido circundante, fíjense que está todo necrosado, vuelvo a insistir que la seguridad nos va a dar el retorno venoso, y fíjense a la derecha un catéter implantable que se ha acodado y se ha extravasado hacia el mediastino. El paciente empezó con dificultad respiratoria. Vuelvo a insistir que la valoración que haga enfermería es fundamental cuando administre estas drogas, muy particular porque tenemos un margen de error muy poco, pero cualquier otro tipo de medicación, fluidoterapia, antibiótico-terapia, yo no puedo administrar ninguna medicación sin asegurarnos de que tenga retorno venoso y que no tenga estos síntomas de ardor, color, rubor, ¿no? La famosa píldora de Celso que acá es fundamental. La importancia del registro de estos accidentes. Esto es muy importante que el personal también conozca de la farmacología en sí, si no hay hoy en día sitios web de eh, protocolos específicos eh, de medicamentos oncológicos para que sepa conocer fundamentalmente la droga, la dosis, la vía de administración. Y es fundamental que estos pacientes tengan el peso. Estos pacientes suelen perder por el proceso neoplásico a través de la semana y de los meses, van bajando de peso y esto me cambia mucho el índice de masa corporal. Por eso el paciente, en la medida y que las condiciones clínicas lo permitan, el paciente debe ser pesado eh, antes de administrar la quimioterapia. Bueno, y tener una guía actualizada de protocolo de extravasación entre situaciones imprevistas. Pueden ir surgiendo nuevos medicamentos de extravasación y la enfermería debe estar acorde a los tiempos que estamos viviendo. Bien, este aspecto fundamental que estuvimos viendo en cuanto a la quimioterapia, nos vamos a centrar en esta unidad, es en las flexiones. Neoplásico, tratamiento con quimioterapia. Ahora vamos a compartir, igual va a estar puesto en el campus, un pequeño video de cómo funciona la quimioterapia en el sistema inmunológico. Listo. Bueno,
En este video vamos a ver Bien, cómo se dividen las células y cómo actúa la quimioterapia. La célula es la unidad funcional básica de la vida, a menudo denominada el ladrillo de la vida. El ser humano tiene alrededor de 100 trillones de células y está constantemente produciendo nuevas. En este video vamos a ver cómo se dividen las células, cómo la quimioterapia afecta a las células que se están dividiendo y cómo afecta a las células cancerígenas. Cuando una célula normal se divide, sigue una serie de etapas incluyendo la duplicación del DNA que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento del organismo vivo. El resultado final de la división celular es la formación de dos células hijas idénticas. Vamos a empezar a explicar cómo ocurre este proceso. La célula atraviesa distintas etapas cuando se divide. Después de la iniciación de la formación de la célula, entra en una fase inactiva de reposo llamada G0. En esta fase, la célula crece en tamaño y sintetiza proteínas que serán importantes en la siguiente etapa, llamada G1, en la cual la célula crea dos copias de su DNA y se prepara para la división, llamada fase S. Después de una segunda fase de crecimiento llamada G2, la célula continúa creciendo y sintetiza más proteínas para la etapa final. La célula finalmente se divide en dos células y las dos copias de DNA se distribuyen equitativamente entre las dos células hijas. Esta etapa se llama fase M o mitosis, que completa el proceso de división celular. Efecto de la quimioterapia en la célula en división. En las células sanas hay puntos de control en cada etapa de este proceso para asegurar que las células crecen y se dividen de manera correcta. En células cancerígenas estos puntos de control están rotos y crecen fuera de control. Los fármacos quimioterápicos actúan de diversas maneras para detener células en división. Algunos fármacos quimioterápicos pueden actuar sobre las células en reposo, así como sobre las células que ya se están dividiendo. Otros pueden actuar solo sobre etapas específicas del ciclo celular, como por ejemplo algunos que se unen al DNA exactamente cuando la célula está haciendo una copia de su DNA. De este modo, el quimioterápico detiene la división de la célula. Otros quimioterápicos evitan que las células se dividan en dos células hijas, es decir, que evitan que el DNA se reparta igualmente entre las dos células hijas, lo que evita la división celular. ¿Cómo afecta la quimioterapia a las células cancerígenas? Las células cancerígenas se forman al dividirse rápidamente y sin control. Como los quimioterápicos tienen como diana las diferentes etapas del proceso de división celular, son eficaces destruyendo células que se dividen rápidamente como células cancerígenas. Los quimioterápicos pueden dañar también células sanas que se están dividiendo rápidamente y esto puede causar efectos secundarios como caída de cabello, alteración del gusto, náuseas y vómitos. bien. Me parece que este video sigue siendo muy relevante para terminar de comprender lo que es el ciclo celular y cómo actúa la quimioterapia y los efectos adversos, y de ahí poder ir desprendiendo un poco los cuidados de enfermería, que vuelvo a reiterar, en el módulo están muy bien ampliados. Yo me voy a detener muy brevemente en la definición de drogas de quimioterapia. Les voy a mostrar algunas. Esto no va a ser de gran exigencia, pero para que ustedes los puedan conocer, ¿no? Me parece relevante este aspecto. Vamos a tratar de, si los podemos ver. Compartir. Esperen un segundito.
Vamos a detener la grabación. Vamos a continuar ahora con los medicamentos oncológicos. Vamos a ver si se puede grabar. Bien. Fíjense en que yo me quiero detener un poco en los medicamentos oncológicos. A ver si no quiero cometer error. Bien, bien, ahora sí. Fíjense en que cómo vamos a definir la quimioterapia y más el propósito, ¿no? Esto es importante que lo sepan también. El propósito de este tratamiento, es decir, la quimioterapia, es administrar la dosis más grande, fíjense en la definición, que otro tratamiento quizás no lo tenga tan claro. El propósito de este tratamiento es administrar la dosis más grande posible de medicamento que será eficaz para destruir el mayor número de células cancerosas, induciendo de manera simultánea una toxicidad reversible, recuerden todo lo que estuvimos hablando anteriormente, y tolerable en el huésped, significa en el paciente. Fíjense en esta definición que no es menor. La quimioterapia se va a administrar con unos objetivos, que sea radical, de base, con una intención curativa, o intención adyuvante. ¿Qué significa esto de intención adyuvante? Significa que tenemos, por ejemplo, una masa en la mama derecha muy grande, y el objetivo es, con cierta asociación de drogas, disminuir esa masa lo más que se puede y luego ir a cirugía y luego continuar con otro tipo de tratamiento que puede ser inmunoterapia. La intención neoadyuvante significa que primero el paciente fue sometido a una intervención quirúrgica, por ejemplo, un cáncer de pulmón, le han extraído varios nódulos, pudo haber quedado algún resto de células neoplásicas y tratamos justamente con ciertas drogas barrer, entre comillas, estas células que han quedado de resto, que no han podido ser removidas por el acto quirúrgico. Y las paliativas, la quimioterapia paliativa, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que ingresa con una masa ocupante en el mediastino, o que me está comprimiendo el miocardio, me puede hacer una pericarditis o una insuficiencia respiratoria por obstrucción. Hay ciertas drogas que me disminuyen esa masa y son consideradas de objetivos paliativos. Me parece que este aspecto de la quimioterapia se los quería mostrar que es importante. Nosotros fármacos específicos no les vamos a tomar en esta unidad. Fíjense en que los anticancerosos usados con mayor frecuencia caen dentro de varios grupos amplios cuyos fármacos integrantes comparten mecanismos similares de acción, como vieron en el video, ¿no? Pero fundamentalmente los agrupamos según la manera de inducir directa o indirectamente un daño potencial vital sobre el ADN de la célula tumoral, ¿no? Y lo agrupamos, los medicamentos quimioterápicos, en 4 grandes grupos. Para que lo sepan, los alcaloides vegetales, los antibióticos, antitumorales, antimetabólicos y alquilantes. Estos son los 4 grupos, y así se clasifican, ¿no? Un poco para que sepan, como para que ustedes vayan conociendo algunos. Vuelvo a decir que esto no se les va a tomar los fármacos específicos, pero sí lo anterior que estuve exponiendo. Fíjense en cómo se va armando el fichero farmacológico, para que ustedes vean la droga, cómo se presenta, las contraindicaciones, dosis, vía de administración, efectos adversos, que de ahí ustedes pueden ir construyendo los cuidados enfermeros, ¿no? Un aspecto relevante, por ejemplo, el paclitaxel, algunos que se administran vía oral, endovenoso, otros más diluidos, en mayor o menor volumen, los efectos adversos que producen, por ejemplo, yo les puse algunos ejemplos que ven acá, plastina, insistir un poco en este grupo de los 4 que yo les estuve hablando, la biomicina. Fíjense estas fichas farmacológicas, que en realidad lo tendrían que hacer con todo el módulo de farmacología, fundamentalmente con los antibióticos, los antihipertensivos, los diuréticos. Miren qué interesante
diseño de lo que es, ¿no? Presentación, indicaciones, contraindicaciones, dosis de administración, efectos adversos. Fíjense, paso a mostrarles la mayoría de la daunorubicina, que es un antibiótico antitumoral, la doxorubicina muy utilizada, la hidroxiurea es también un antineoplásico, pero fíjense lo que dice muy aclara, que es únicamente de administración vía oral. Es importante que lo sepan también esto. La mercaptopurina también es un antineoplásico que se administra vía oral, no deja de ser un quimioterápico y tampoco escapa a los efectos adversos. Si bien son menores que los general que hablamos endovenosa, la vía de administración es distinta, ¿no? Acá es importante que retomemos, cuando vimos la primera clase, todo lo que sea liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿no? De los fármacos. Esto no escapa también a esto. El metrotexato que se puede administrar por varias vías, oral, intramuscular y intratecal, a través del líquido cefalorraquídeo y vía intravenosa, ¿no? Fíjense, el capacitavir tiene muchísimos efectos adversos y es un antineoplásico oral. El cisplatino es un metal pesado, hay que controlar muy bien la función renal, fíjense abajo dice efectos adversos. Esto para que con todas las drogas los vayamos haciendo, la ciclofosfamida, la citarabina, hay muchas drogas que hay que ir trabajando, ¿no? Un poco para que ustedes conozcan lo que son las drogas citostáticas, ¿no? Eso es lo que nos vamos a detener en esta unidad, que son afecciones oncológicas, tratamiento del cáncer con quimioterapia. Estoy a disposición en el campus y brevemente quizás tendremos una consulta virtual. Así que bueno, cualquier duda que tengan, vayan viendo esta clase asincrónica, vayan viendo la bibliografía y céntrense en lo que es quimioterapia. Muchas gracias.